Y por lo tanto pasamos al punto medular, la conversión y ocultamiento del activo en aporte o financiamiento de campaña. Se ha identificado por el momento y en la etapa donde nos encontramos, que es las diligencias preliminares, que Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere son las personas que conformaron la Asociación Civil Fuerza 2011, que emplearon la modalidad criminal de captación de dinero de procedencia de la organización Odebrecht para irtarlo como aportes o financiamiento de campaña, dando la apariencia de legalidad con aportes falsos. Precisamente en el anexo 5, que es el informe 205-2017 de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMPE, hemos podido determinar los siguientes aportantes. Aportante número 1, al que vamos a hacer mención, que obra en la página 3. Johanna Sasaki realiza un aporte el 8 de marzo del 2011 por la suma de 25.666.10 soles, sin documento de identidad que permite identificar a dicha persona. Pero cuando se le pregunta al señor Yoshiyama Tanaka sobre dicha persona, él la conoce. En su declaración brindada el 16 de marzo del 2017 se le pregunta número 8, ¿conoce usted a Johanna Sasaki? Y él dice, sí la conozco, no sé su nombre completo, pero es la hija de mi cuñado Manuel Sasaki Motonishi, su sobrina, por lo tanto. Y se le pregunta si en los años 2010 y 2011, ¿qué actividad se dedicaba esa persona? En la pregunta 9. Él indica que no sabe a qué actividad porque ella no domiciliaba en el Perú, ya que es una ciudadana americana. El caso de Melissa Sasaki, que hace una aportación, según el registro de la OMPE, de 26.079.94. Otra ciudadana que no tiene documento de identidad, o por lo menos lo que declara dicho partido, es un CE, que debemos entender un carné de extranjería, pero sin ningún número que nos permita determinar a qué ciudadano corresponde de este planeta. Pero en su declaración, el señor Yoshiyama Tanaka, en la pregunta 12 y 13, dice, sí la conoce. Y también es una sobrina de su esposa. Desconoce dónde vive, sabe que vive en los Estados Unidos y desconoce a qué se dedica. Otro aportante, Oscar Moritani Kutsuma, realiza dos aportaciones, el de 74.817 soles y 138.500 nuevos soles. Según Yoshiyama Tanaka, este indica que ha sido compañero de colegio de su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki. Desconoce a qué actividad también se dedica. Siguiente aportante, Patricia Moritani Kutsuma, realiza una aportación de 33.384 soles, según el folio 4 del informe, el anexo 5 al que estamos haciendo referencia. Según
la pregunta 19, él indica que debe ser la hermana de Óscar y probablemente la ha visto 3 veces en la vida. De Óscar se refiere a Óscar Moritani Kutsuma y desconoce a qué actividad realiza. Respecto a Patricia Moritani Kutsuma, ya he hecho referencia. Respecto a Hun Lin Lee, que hace un aporte de 179.855, según el folio 4 de este informe, en la página 22 de su declaración, cuando se le pregunta, dice que conoce a esa persona, pero que es de nombre María Hun Lin Lee, quien es esposa de su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki. Sin embargo, ese dato no está en la declaración que presenta su partido, conforme consta en el folio 4, en el cual a la persona de se describe a la persona de Hom Lin Lin sin documento de identidad que permita identificar quién es ese aportante. Pedro Motonoshi, 26.000 aporte, 26.000 aporte, 26.036.55. Esto está en el folio 3. Y de la misma manera volvemos a encontrar que el único documento que tenemos para identificarlo es uno que dice así: NMP 000417. Le preguntamos al señor cuando Yoshiyama, le preguntamos dice, al señor sí Yoshiyama, porque fue primo de mi esposa. pregunta 26, dice, sí lo conocí, porque fue primo de mi esposa. Vive en Los Ángeles. Cuando se le pregunta por el señor Efraín Está fallecido. Schreider, Cuando se le pregunta por el señor Efraín Goldenberg Schreider, monto 27.690 soles. Indica que sí lo conoce en la pregunta 29, porque ¿quién es quien lo contrató para la empresa Curesa y actualmente tiene una relación de amistad? Juan Carlos Luna Frisancho. Pero que según el folio 4 tan solo aparece como Juan Carlos Luna, sin segundo apellido o apellido materno. Juan Carlos Luna, sin segundo apellido o apellido materno. Y aparece un documento de identidad, 542-366-2290. Este ciudadano, peruano él, realiza una aportación de 97.664.85 y 113.570 soles. Cuando se le pregunta por dicha persona, él indica que lo ha visto en 2 o 3 oportunidades. Sin embargo, cuando revisamos las partidas registrales, y no lo va a negar el señor o el abogado, el señor Yoshiyama, del vínculo que tiene con la empresa Roster S.A., en donde su sobrino Jorge Javier Yoshiyama Sasaki es director, aparece como director de esta empresa, Roster, partida registral 894, aparece como director Juan Carlos Luna Frisancho. Carlos Rogelio Luna Venero aparece con un aporte de 14.105 y 25.407. El señor Yoshiyama Tanaka dice que no lo conoce, pero sí conoce a su hijo, que es el señor Carlos Miguel Blanco Oropesa. Perdón, corrijo, no lo conoce. A quien conoce luego en la siguiente pregunta es al señor Carlos Miguel Blanco Oropesa, que realiza una aportación o un aporte de 138.550 según el folio 3, y en cuya declaración número 36 de Carlos
Miguel Blanco Oropesa, se le formula la pregunta: ¿dónde trabaja? La pregunta número 3, declaración anexo 35. ¿Dónde trabaja? Trabaja en Curesa S.A., que es la empresa del señor Yoshiyama Tanaka. Luego viene el aporte de Carol Blanco Matsuno, de 138.500 soles. Y acá lo interesante es que el registro que se realiza por dicha persona es, como he hecho referencia, Carol Blanco Matsuno, documento de identidad NBC 30796. Cuando se cita a Carlos Miguel Blanco Oropesa, declaración del 16 de marzo del 2018, anexo 35, se le pregunta por este Carol, y él dice: mire, por los apellidos es mi hijo, pero su nombre es Carlos Kenji Blanco Matsuno. Si se declara un nombre que no corresponde del partido al que pertenece, ¿cómo vamos a hacer la adecuada fiscalización o verificación? O me pregunto, la OMPE, la Gerencia de Supervisión Partidaria de Fondos Partidarios, ¿qué supervisión hizo? Bueno, luego seguimos con Augusto Bedoya Cámere, que hizo un aporte de 89.920, que está en el folio 3. Su esposa, Milagro Doris, que hizo 2 aportes de 55.400 y 56.420 en el folio 3 y 20. Y Raúl Ernesto Maravizumar, que hizo el aporte de 97.511. Quien ha señalado respecto a dicha persona, Augusto María Bedoya Cámere, se le pregunta por el aportante. Lo conozco, es el hermano de mi esposa, es mi cuñado. Por lo tanto, señor magistrado, lo que estamos dándonos cuenta es que el activo se ha convertido, se ha ocultado, y sale una suma aproximado, o exacto, perdón, de 1.634.676.44 según el registro de la OMPE de lo que tenemos identificado hasta este momento. Claro está que dichos aportes fueron realizados en moneda americana y convertidos precisamente ante la OMPE. A la conclusión que puedo llegar es que existe un hecho corroborado con datos, que se ha identificado, y repito, por el momento, a Jaime Yoshiyama Tanaka y a Augusto Bedoya Cámere como las personas que conformaron la Asociación Civil Fuerza 2011, que emplearon la modalidad criminal de captación de dinero de procedencia de la organización Odebrecht para convertirlo y ocultarlo como aportes o financiamiento de campaña, identificando el monto que hemos señalado, que convertido en la moneda americana a la fecha en que se realiza este, da 590.989.31, 590.000, dando la apariencia de legalidad con aportes falsos. Respecto al señor Ricardo Briceño Villena, según el anexo 15 que hemos presentado, es un hecho público que hasta que la abogada de Keiko, Sofía Fujimori, no señalaba quiénes eran las personas que habían sido receptoras del dinero de Odebrecht, el señor Briceño nunca señaló que había recibido un aporte de $200.000. Gracias a la acción del Ministerio Público del 1 de marzo del 2008, en donde nos constituimos a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, según el anexo 15 que alcanzamos a su despacho,
se halló el comprobante de donación, que según trata es una donación que haría Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A. por $200.000. Sin embargo, quien firme este documento es el señor Ricardo Briceño Villena. Pero lo más absurdo es que, siendo el ente empresarial más poderoso del país, justifica la firma de ese documento indicando en su declaración del 15 de marzo del 2018 que dicha institución no había realizado la traslación de poder y por lo tanto seguía cumpliendo labores de gestión administrativa pasados meses de que había dejado el cargo. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que se ha identificado por el momento a Ricardo Briceño Villena haber captado $200.000 de procedencia de la organización Odebrecht para convertirlo y ocultarlo como financiamiento de la campaña de Fuerza 2011, dando la apariencia de legalidad como donación a su extinguida presidencia de la CONFIED. ¿Todo ello con qué finalidad? La finalidad de que la organización política Fuerza 2011 se haga del poder a través de la presidencia de la República y logre el mayor número de curules congresales con un beneficio a devolver o a retribuir para la empresa Odebrecht. Por lo tanto, paso al siguiente elemento, que es la gravedad del delito. Y en efecto, según la disposición 36, ampliamos las diligencias preliminares contra dichas personas por el delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y ocultamiento que está previsto y sancionado en los artículos 1 y 2 de la Ley 27.765, Ley Penal contra el lavado de activos en el marco del Código Procesal Penal, conforme a la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, concordante con el agravante previsto en el artículo 3, inciso B de la citada ley. ¿Por qué estamos imputando a Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Mario Bedoya Cámara haber captado $1 millón de la empresa Odebrecht, activo de procedencia ilícita, cuya fuente sería el producto de actos de corrupción en el Brasil y en el Perú, con la finalidad de convertirlo en el financiamiento del partido político Fuerza 2011 para la campaña electoral del 2011, colocando ese dinero en la contabilidad mediante el empleo de falsos aportantes y para que el activo no sea arrastrado por la OMPE u otra entidad fiscalizadora de transacciones financieras sospechosas, emplearon la modalidad de fragmentación de la cifra antes citada en montos menores. Con ello también se evadió registrar a la empresa donante. Y José Ricardo Martín Briceño Villena se le atribuye haber captado $200.000 de la empresa Odebrecht, activo de procedencia ilícita, cuya fuente sería igualmente el producto de actos de corrupción del Brasil y Perú, cuya finalidad era convertirlo en el financiamiento del partido político Fuerza 2011 para la campaña electoral de 2011 y para que el activo no sea arrastrado por la OMPE u otra entidad fiscalizadora de transacciones financieras sospechosas, empleó a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIED. La finalidad, que se logre la presidencia de la República y el acceso de mayor número de curules congresales a fin de obtener beneficios económicos desde una situación de poder y con ello retribuirle beneficios a la empresa Odebrecht.